otros fragmentos, acá cuando recupera esto que decíamos, ¿no? Las tres unidades, cuando habíamos leído el año pasado a Aristóteles, ¿no? En donde planteaba unidad de tiempo, unidad de espacio, unidad de acción, esta idea de que decíamos como el clasicismo o las lecturas que se hicieron de Aristóteles desde un punto de vista influenciado por el racionalismo, influenciado por la academia, en donde se terminó buscando en Aristóteles reglas para hacer arte, ¿no? Es decir, que la obra debía ser de determinada duración, que la obra debía tener determinadas características como armonía, claridad, ¿no? Orden, unidad, cosas que no había dicho Aristóteles en ese sentido, ¿no? Pero que fueron leídas, interpretadas en el pensamiento del siglo XVIII y que van a ser instaladas como norma desde las enseñanzas que se van a dar y que se van a consolidar a partir del desarrollo de las academias, ¿no? En donde se iba a aprender estas actividades, ¿no? Entonces, de allí la crítica y la negación hacia las academias, llamado estos movimientos de crítica que se les llaman academicismo, ¿no? Entonces, dice, frente a esas tres unidades, recupera esta tercera, la unidad de acción. Dice, es la única que todos admiten porque resulta de un hecho. El ojo y el espíritu humano solo pueden abarcar un conjunto cada vez. La unidad de acción es tan necesaria como las otras dos son inútiles. Es la que marca el punto de vista del drama y por lo tanto excluye a las otras dos. No puede haber tres unidades en un drama como no puede haber tres horizontes en un cuadro. Pero no hay que confundir la unidad con la sencillez de la acción. Ojo, acá está rompiendo con otro criterio de esa ligazón a esa belleza clásica. La unidad del conjunto no rechaza de ningún modo las acciones secundarias, en que debe apoyarse la acción principal. Solo se necesita que estas partes, prudentemente subordinadas al todo, graviten sin cesar hacia la acción central y se agrupen alrededor de ellas en los diferentes planos del drama. La unidad del conjunto es la ley de perspectiva del teatro. Dice. Bueno, pero piensen en las otras disciplinas en donde hay una unidad de acción, pero hay esta unidad no implica que la unidad obligue a la sencillez en la estructura compositiva, sino que implique que tiene que haber ese tema central que después puede ir complejizándose, ¿no? Es decir, la imagen romántica es una imagen compleja, pero no por ello deja de perder unidad, ¿no? Sigo leyendo. Dice, si alguno de nuestros poetas han sido notabilísimos imitando, porque luego, bueno, ¿qué se imita? Porque hay toda una tradición de imitar la naturaleza. Es porque modelándose de la forma antigua han seguido, sin embargo, las aspiraciones de su naturaleza y de su genio, y han sido originales en algo. Sus ramajes se extendían sobre el árbol inmediato, pero sus raíces se sumergían en el suelo del arte. Han sido hiedra, pero no muérdago. Es decir, plantear justamente esta posibilidad de, ¿qué voy a imitar? La naturaleza, directamente la naturaleza. Yo veo la naturaleza y la imito, ¿no? Pero la ligazón con lo natural es la que estábamos analizando, hablábamos de lo bello artístico y lo bello natural que nos hablaba Hegel, ¿no? Es decir, es desde el arte, desde la mirada del artista que le pone a esa naturaleza una posibilidad de ser comprendida por el espíritu, ¿no? Es decir, la naturaleza en sí no es consciente de eso, ¿no? Sino que es el artista el que a partir de observar esa naturaleza busca imitarla, pero no hay una regla para imitar esa naturaleza. Eso es lo que está planteando, ¿no? Después viene todo lo que es un realismo, un naturalismo, que son propios de esta época, pero que están vinculados a esta relación con la naturaleza como maestra de vida también, la naturaleza, ¿no? Acá les pido que lo vinculen con Hegel, nada más y nada menos, esto que venimos diciendo, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene el arte y la naturaleza? Son dos cosas distintas.
¿no? El arte y la naturaleza son dos espacios distintos. El arte, dice, además de su parte ideal, tiene una parte terrestre y positiva. Recupera lo formal, recupera lo específico, recupera la gramática, la prosodia, ¿no? Y lo recupera como instrumentos. Son instrumentos con los que yo voy a operar. Y no son meras herramientas. Y más adelante dice, el autor pleitea, esto de pleitear, de pelea, ¿no? Está en conflicto con el contrario, por perseguir la libertad del arte, contra el despotismo de los sistemas, de los códigos y de las reglas, ¿no? Está en permanente puesta en tensión de esas reglas. Tiene por costumbre seguir la aventura, el asunto que escoge por inspiración y cambiar de molde cada vez que cambia de composición. Es decir, no es que está ceñido a un modo de hacer, sino que eso le tiene que venir a servir para lo que va a hacer. Huye sobre todo del dogmatismo en las artes. No quiera Dios que aspire nunca a ser de esos románticos o clásicos que escriben sus obras según uno de los dos sistemas, que se condenan para siempre a que su talento no tenga más que una forma y a no seguir otras leyes que las de su organización y las de su naturaleza, ¿no? Es decir, la única ley es la propia ley de la obra. No hay una ley por fuera de la obra, en eso hay libertad. La obra artificial de semejantes hombres, por mucho talento que tengan, no existe para el arte. Es una teoría, pero no una poesía, ¿no? Es decir, si no aparece esto que tiene que decir el artista, no hay posibilidad de hacer. Y con esto ya termino en esta revisión del romanticismo. Desde el romanticismo, de esa visión que dijimos ligada al romanticismo francés, dice, una palabra para concluir, habrán notado los lectores que en esta carrera larga, a través de cuestiones tan diversas, el autor, habla de sí mismo al estilo Maradona, el autor se ha abstenido generalmente de apoyar su opinión personal en textos y citas autorizadas, es decir, no cita a nadie, en el texto se observa eso, pero no ha sido por carecer de ellas. Si el poeta establece cosas imposibles según las reglas del arte, indudablemente comete una falta, pero cesa de ser falta cuando por ese medio llega al fin que se propuso, porque encontró lo que buscaba, ¿no? Toman por galimatías todo lo que la debilidad de sus conocimientos no les permite comprender. Tratan sobre todo de ridículos los sitios maravillosos en los que el poeta, con la idea de entrar mejor en la razón, sale, si puede decirse así, de la misma razón. El precepto que establece por regla no seguir algunas veces las reglas es un misterio del arte que no es fácil hacer comprender a los hombres que carecen, ¿no? Es decir, acá hay una crítica a toda la gente. ¿Quién dice lo primero? Aristóteles. ¿Quién dice lo segundo? Wallo, ¿no? Por esas dos muestras puede comprender cualquiera que el autor del drama hubiera podido, como cualquier otro, decir, yo no es que no cito porque no conozco, ¿no? Sino que no cito, ¿no? Dice, acorazarse con nombres ilustres y refugiarse detrás de la... pero ha abandonado este modo de argumentar. A los que lo consideran invencible, universal y soberano, en cuanto a él, prefiere razones a autoridad y le gustan más las armas que las insignias, ¿no? Bueno, obviamente, le gusta más ponerse como propio autor, a plantear sus propias normas, sus propias reglas, su propia retórica, su propia, ¿no? Es decir, si yo voy a observar y a estudiar una obra romántica, analizo la obra en ese propio esquema que plantea, en cómo utiliza esas herramientas. No dice, acá hay que hacer distinto a esto otro, no pone reglas nuevas, sino que las reglas van a estar y va a haber tantas maneras de retomar esa obra que estén vinculadas siempre en función de la obra, de la unidad de la obra, de la unidad, volviendo a Hegel, entre forma y contenido, ¿no? Cómo ese espíritu absoluto se pone de manifiesto. Esto un poco se vincula, ¿no? Esto que decíamos, esa idea del genio artístico con esta idea de libertad y de cómo se produce una obra y de relación entre forma y contenido.
escritor y un analista, ¿no?, del siglo XIX, que fue Baudelaire, nos comparte esta concepción, ¿no?, de lo que es el romanticismo, entendida, dice, bueno, ligado a la intimidad espiritual, el color, el ansia de infinitud, la búsqueda de esta idea de un futuro utópico, de utopía, expresados por todos los medios que el arte tiene a su alcance, ¿no? Esta es una frase que él hace sobre este pintor del que hemos estado mirando obras de como era Delacroix, ¿no? Esta es la batalla de Quío, fíjense el interés por lo exótico, ¿no? Acá hablamos de nuevo de unidad, pero esa unidad no implica que no sea, que no sea compleja, no sea complejo el relato. Fíjense cómo están entrelazados los cuerpos, cómo aparecen esos grandes horizontes, esta idea del infinito, esta idea de lo exótico en estos otros pueblos que ya no eran los pueblos europeos, y también la pintura del que no entraba en esa idealización de pasado, sino la pintura del presente y en especial del que había sido dominado, del que estaba caído, del que estaba, para decirlo en un término contemporáneo, del invisibilizado, ¿no? Aparecen estas otras representaciones de imágenes, las representaciones de los otros, podríamos decir, en esta amplitud.